corregir a alguien porque batalla con aquello de lo obediente o desobediente. Yo recuerdo que mi papá me tuvo que dar unos poquitos cintazos, en Colombia le decimos correas, ¿verdad? Y a veces la correa no solamente nos ayuda para que no se nos caigan los pantalones, sino para recordar de que necesitamos ser disciplinados. La palabra de Dios nos habla de la vara, de que debemos corregir con la vara y no debemos abusar a las personas en ninguna instancia, debemos corregirlos en amor y amonestación del Señor. Así que si usted ha sido abusado o abusada, no se preocupe, Dios lo puede restaurar. Pero el día de hoy la ilustración es, todos nosotros hemos batallado en alguna instancia de nuestras vidas con aquello de la obediencia. ¿Somos obedientes o no? Y muchas veces el que piensa que es obediente llega a ser probado para ser desobediente. El día de hoy quiero recordarles que muchos de nosotros también aprendemos a través de los golpes. No solamente golpes físicos, sino golpes de la vida. ¿Cuántas veces usted ha tratado de cambiar algo y no ha podido? Levante la mano. Y le pasa una circunstancia adversa, una situación inverosímil, y es allí donde Dios lo usa para que usted cambie, para que su corazón, su ego sea quebrantado. En nuestro día vamos a hablar, continuando con nuestra serie de sermones, encontrando libertad en Cristo. Y estamos en el caminar en la epístola de Gálatas. Es una epístola hermosa que nos habla acerca de la gracia de Dios. Y voy a dejar la correa acá para que usted no diga, el pastor está con la correa y nos quiere dar a todos. Dejemos que la palabra de Dios nos hable el día de hoy. Y hemos titulado el mensaje Encontrando libertad en y a través de la obediencia. Encontrando libertad a través de la obediencia. Y sabemos que la única manera que podemos ser obedientes es a través de una relación con Cristo Jesús. Esto es precisamente lo que la iglesia en Galacia no estaba haciendo. No estaban siendo obedientes, no estaban recibiendo el mensaje puro del evangelio y estaban tratando por obras de placer a Dios una y otra vez, de echarle muchas ganas una y otra vez, pero no estaban siendo ningún momento fructíferos. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, del versículo 11 al 24. Gálatas capítulo 1, del 11 al 24. Está ahí en la pantalla y vamos a leer lo que dice la palabra el día de hoy. Capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible, ¿por qué? Por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en estos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no conocían de mí personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. Mire ahí la famita que tenía este hombre. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Que Dios bendiga su palabra. Amén.
Qué bendición el pasaje de hoy. Vamos a hablar de la gracia de Dios y vamos a hablar de lo que la gracia de Dios hace en nosotros como creyentes. Recordemos que el apóstol Pablo está tratando particularmente con un grupo de personas que se habían infiltrado en la iglesia llamados judaizantes. ¿Se acuerda? Los judaizantes eran básicamente falsos maestros que decían ser salvos a través del evangelio puro de Cristo, pero ellos también le aunaban, le añadían los rituales, los ritos pertinentes a la cultura judía. Es decir, más que todo en la circuncisión. Recordemos que esas leyes o rituales y todas las regulaciones judías, ellos querían a Cristo más obras de la ley judía. Y saben, hubo un concilio allí, recuerdan, la semana pasada lo vimos, en Hechos capítulo 15, donde en Hechos capítulo 15 se nos dice que se reunieron en la iglesia los primeros creyentes, y el tema de negocios era si era necesario que los hombres que entraban, gentiles no judíos, a la iglesia, tuviesen que pasar por la circuncisión para ser aceptados y para ser salvos. Y se acuerdan, hermanos, que les dije, imagínese usted que entrara acá y se le pidiera a usted, ¿es circuncidado? Pase. No es circuncidado, quédese afuera. ¿Cómo se sentiría? No responda. Pero ellos concluyeron lo que el apóstol Pedro concluyó, revelado por el Espíritu Santo en el versículo 11. Dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Es por la gracia que somos salvos. Entonces, todo lo que se le añade al evangelio que no sea la gracia pura de Dios es religiosidad y también es lo que llamamos fanatismo o lo que usted conoce como legalismo. Y la epístola a los Gálatas trata con las personas legalistas. Y usted dice, bueno, yo no soy legalista, pero le recuerdo que si usted trata de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, es un poco legalista. Le recuerdo que si usted vive su vida cristiana de acuerdo con sus propias reglas, es un poco legalista. Y le recuerdo que si usted trata de vivir la vida cristiana para ganar el favor de Dios, si hago esto, Dios me va a amar más, entonces usted y yo podemos llegar a ser legalistas. Bajo ese criterio, todos tenemos algo de legalismo en la vida diaria. Entonces, la pregunta que nos lleva a colación es si los judaizantes, los primeros creyentes y la iglesia en general puede padecer de legalismo. ¿Cómo es que la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, cómo respondemos el día de hoy a eso? Bueno, el evangelio nos liberta para obedecer. Diga conmigo, el evangelio me liberta para obedecer. El apóstol Pablo es claro en cuanto al mensaje que estaba predicando. Su mensaje era de autoridad y provenía directamente de parte de Dios, como lo había mencionado antes. Él dijo que el evangelio no venía a él por ningún razonamiento humano. Dice aquí el versículo 11, no predico nada que se base en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. El mensaje que el apóstol Pablo había recibido no era un mensaje filosófico, no era un mensaje dogmático como el que él había aprendido de chiquito, era un mensaje revelado a través de Jesús. Así que el mensaje es un mensaje divino. A través de un mensaje divino, él afirma directamente que no es un mensaje basado en conceptos humanos o simplemente en algo que su raciocinio le pudiese dar, sino que estaba acostumbrado él ahora hacia una nueva norma, hacia la norma de la gracia de Dios. El mensaje del evangelio puro no es carnal, ni producido por ninguna obra humana. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es revelado por Cristo Jesús. Él vino a morir, a vivir una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, y para morir en la cruz, para darnos una nueva identidad que tú y yo no podemos tener, para hacernos aceptos en una familia que tú y yo no merecíamos, y al ser aceptos en esa familia nos ayuda a vivir nuestra vida que no podemos vivir y nos acompaña en esta vida hasta que lleguemos a su presencia, donde estaremos con Él siempre y para siempre. Gloria a Dios por eso. Es un mensaje divino.
pero también es a través de Cristo Jesús. El versículo 12 dice que la única fuente se basa en Cristo Jesús. El evangelio de la gracia, el favor inmerecido, es Cristo revelado a la humanidad. Es Cristo que vino a padecer por nosotros. Ese es el evangelio que nosotros debemos creer. La revelación directa de parte de Jesús. Solo Cristo y nadie más. Jesús vino para vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Solo a través de la obra salvífica de Jesús podemos ser liberados y restaurados, perdonados, redimidos, comprados con la sangre en la cruz del Calvario. Él es el único que nos paga nuestros pecados. A través de Cristo Jesús. No hay manera de que podamos vivir la vida cristiana si no es por Cristo. Es por Cristo. Si usted y yo tratamos de vivir la vida cristiana de otra manera, echándole ganas, tratando de placer a Dios, ¿verdad? Tratando de hacer obras para que el Señor nos escuche, tratando de hacer ciertas cosas que yo hacía antes para que el Señor, a ver si me mira el Señor. Tenemos tantas conjeturas los latinos, ¿no? Decimos, y es que si hago esto el Señor me escucha. A ver si Dios me escucha mi oración. No, hermano, está viviendo por la obra carnal. No por la obra del Espíritu ni por la obra de la gracia reveladora de Cristo Jesús. La revelación directa de Jesús es recibirle a Él como Señor y Salvador. El que le recibe a Él tiene vida eterna. Es por su gracia, por su amor, por su misericordia y por su poder que podemos vivir nuestra vida cristiana. Romanos 5, 1 y 2. Usted se sabe ese versículo de memoria, ¿no? Usted se lo ha escuchado en la iglesia. Dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por gracia sois salvos. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios mediante, a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera si no es por Cristo. Cristo en la cruz ha pagado por nuestros pecados. Es por Cristo. Ahora, ¿qué más causa el evangelio en nosotros? Segundo, el evangelio nos liberta para dejar el tradicionalismo. Uy, ahí ya vamos. El evangelio nos liberta para dejar el tradicionalismo. Las tradiciones son buenas, pero el tradicionalismo es nocivo. Se lo vuelvo a repetir. Hashtag Rolando Aguirre. Las tradiciones son buenas, pero el tradicionalismo es nocivo. Déjeme darle la diferencia. Por ejemplo, hay tradiciones buenas. El bautismo es una buena tradición y es una ordenanza bíblica, el bautismo por inmersión. Y es algo precioso, ¿no? El cantar en la iglesia es una buena tradición, ¿sí o no? El orar es una tradición, también es una práctica, una disciplina espiritual. ¿Es bueno o no es bueno? El tradicionalismo es diferente, es añadirle a la tradición. Por ejemplo, si la persona tradicionalista dice, es que a la iglesia nada más se puede ir vestido de cierta manera, ¿sí o no? Es que a la iglesia nada más se puede entrar si tienes cierto rubro de creencia. Es que a la iglesia nada más se puede ir si conoces a algún hermano. Es que a la iglesia nada más se puede entrar de cierta manera. Eso es totalmente nocivo. Es tradicionalismo. Y usted dice, eso nada más pasaba en la iglesia en Galacia, en Asia Menor, en los tiempos del apóstol Pablo. No, en nuestros días también ocurre. Porque la gente muchas veces dice, yo no voy a la iglesia, es que es pura tradición, es que son hipócritas, es que no me dejan entrar, es que me aceptan así como me he visto, pastor, ¿no? Yo recuerdo un hermano que dijo, pastor, ¿y me tengo que cambiar para ir a la iglesia? Le digo, pues, si quiere cambiarse, cámbiese, si no, vaya así. Ay, ¿y así me van a recibir en la iglesia? Así como soy. Sí, si Cristo nos recibió en la cruz así como somos, entonces, ¿por qué no recibimos a la gente así como somos en la iglesia? Ahora, las tradiciones son buenas. Yo crecí en una iglesia bien tradicional, a que usted no me crea. Yo crecí en una iglesia presbiteriana. Tradicional, lo que se llama tradicional. Y sabe que hay cosas de la tradición que me gustan. Hay cosas de la tradición que me gustan. Pero el problema es el tradicionalismo. No es la única manera que Dios se mueve en la alabanza. El Señor se mueve con himnos y se mueve con no himnos, se mueve con piano, se mueve con no piano, como la semana pasada vimos en el África la misma canción con niños que no tenían nada y están hablando, Señor, tú eres bueno. Podemos alabar a Dios con piano, sin piano, con batería, sin batería, con música, sin música, porque la adoración viene del corazón. Y el problema es el tradicionalismo. Si queremos que la gente venga a los pies de Cristo, debemos quitar el tradicionalismo y enseñar unas buenas tradiciones. Tradición en casa, leamos la Biblia.
Yo le digo a mis hijos, vamos a leer la Biblia. ¿Cómo la escucho? No sé, léela, escúchala, un versículo bíblico, lo que sea, pero vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Esas son tradiciones buenas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Pero en la iglesia de Asia Menor, en Gálatas, no aquí, porque en Dallas no pasa eso. En Dallas todos estamos ya casi del lado allá, glorificados con el Señor, ¿verdad? Aquí no pasa de eso, ¿no? El mensaje siempre es para el de afuera, no es para el de acá, ¿no? Nosotros siempre pensamos que el mensaje, y eso es legalista, porque cuando nosotros pensamos que el mensaje es para todos, menos para el que llegó, entonces somos legalistas. Es que hubiera venido el vecino que es tan así, si hubiera dado eso, ¿no? Entonces, ahora, hay personas que son muy conservadoras, ¿no? Hay personas que son conservadoras. Yo siempre he dicho que hay personas que son conservadores y Dios nos ama a los conservadores. Hay personas que son liberales en su aspecto sociopolítico, sociocultural. Pero lo bonito de la cruz es que nos convergemos los dos. Tanto el liberal, tanto el conservador. Cuando venimos a la cruz de Cristo es por la sangre de Cristo. No es por lo que tú pienses, lo que nosotros pensamos, es por lo que Cristo estableció en la cruz del Calvario, el nuevo pacto, la gracia redentora de Cristo Jesús. Ahora, aquí hay otra frase, escríbala si quiere, ahí va gratis. Cuando hacemos del tradicionalismo una religión más importante que el evangelio de la gracia de Dios, estamos predicando todo menos el evangelio de Jesús. Si yo le digo la única manera que yo puedo predicar es con corbata y saco, que lo hice por muchos años, y usted se da cuenta que a veces vengo con la corbata, a veces vengo con el saco, a veces y lo saco de onda, sí, así va a ser. ¿Por qué? Porque no es lo que usted se pone, es el mensaje del evangelio. Ahora, no va a venir que no es presentable, porque siempre va a estar presentable, porque así me enseñaron de pequeño. Mi esposa me dice que me he visto desde viejito, ¿verdad? Desde chiquito, porque así soy bien tradicional en muchos aspectos, pero la gente a veces dice, yo no recibo el evangelio si no es de esta manera. Hay personas que alaban a Dios a través de la música, hay personas que reciben el evangelio de diferente manera, hay personas que reciben el evangelio de manera conceptual, de manera narrativa, de manera inductiva, ¿verdad? De muchas maneras. No podemos encapsularnos de que es una sola cosa, porque cuando pensamos que es así, entonces no estamos predicando el evangelio de la gracia. Ahora, el evangelio nos liberta de nuestro pasado tan complejo. Regresemos al texto. Versículo 13 y 14 dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía. Aquí va el apóstol, está diciendo, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en el celo por las tradiciones de mis antepasados. El apóstol Pablo no era cualquier persona. Él fue un perseguidor, maltratador y abusador de los primeros discípulos y seguidores de Jesús por su celo y religión. Su tradicionalismo lo llevó a ser una persona totalmente subversiva y una persona bárbara. Su tradicionalismo lo hizo enceguecer de manera tal que se convirtió en alguien que él mismo quizás no quiso ser. El libro de los Hechos nos lo comparte muy bien, explícitamente Hechos capítulo 8. Fíjese, está ahí en la pantalla. Este era Saulo de Tarso. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ahí está. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo, aquí está, iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y socavaba, dice aquí, a rastras, tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Como dicen en mi país, ¡qué joyita! Tremendo Saulo. Ahora, si usted no cree en la transformación de Dios, déjeme mostrarle que este Pablo, tercera parte del Nuevo Testamento, fue inspirado por Dios a través de Pablo. Saulo de Tarso cambió porque cuando tuvo un encuentro con Cristo, toda su devoción, su celo, lo que perseguía a él se convirtió ahora en perseguidor del evangelio. Ahora él quería seguir a Cristo, él quería ganar armas para Cristo. Pero usted cree que el apóstol no batalló, porque cuando usted ha hecho cosas en el pasado, usted piensa que Dios quizás no le ha podido perdonar y sigue batallando con eso en la mente. Pablo se remonta a su testimonio de cómo él era devoto a la religión judía y perseguía a los creyentes con violencia. Dice la palabra violencia. Saulo de Tarso era de temer. Piensa en una persona horrible que usted le tema. Ese era Pablo. Antes, Saulo de Tarso.
Piensen en el que usted no quiere ver porque es el que más habla mal y el que es abusador, el que se le da la cara de todo menos una cara apacible. Ese era Saulo de Tarso. Y piense en esa persona después de 2 años, usted se lo encuentra y usted dice, esa persona cambió. ¿Usted qué va a decir? No, pues ¿qué va a cambiar ese? Ese no cambia nunca. No, un cambio. Él pensaba que haciendo esto estaba complaciendo a Dios cuando era totalmente lo contrario. Él era celoso por las tradiciones de sus antepasados. Tenía un pasado muy difícil que quizá le atormentaba constantemente, como puede suceder con muchos de nosotros. Su pasado de maltratar a los creyentes era reciente y ese estigma estaba perenne en él. Ahora, quiero que lo traduzcamos aquí, al siglo XXI. ¿Se imagina su pasado? Usted y yo batallamos con nuestra mente, con nuestras memorias. La memoria es poderosa. El apóstol Pablo batalló con sus memorias. Se imagina que el mismo grupo al cual les estaba predicando el evangelio era el mismo grupo que él había sacado a rastras, dice aquí. Hay otra traducción que dice que de los pelos los sacaba y los encarcelaba, o sea, los ponía en la cárcel. ¿Se imagina eso? Y ahora él les estaba predicando al mismo grupo que estaba maltratando hace algunos años. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Ahora, ¿te imaginas cómo se podría sentir Pablo con un pasado tan conflictivo con el mismo grupo al cual perseguía? Terrible. Quiero que usted piense en las cosas que usted batalla en su mente, porque tú y yo batallamos con cosas mentales. Tú y yo batallamos con lo que Dios ya nos perdonó y quedó en la cruz del Calvario. Tú y yo a veces batallamos con los paradigmas de la antigüedad. Tú y yo batallamos y dices, pues la gente me va a creer. La gente no me va a creer. Claro que no te va a creer, pero el Señor sí cree en ti. La gente te va a criticar, claro que te van a criticar, pero el Señor ya lo dejó en la cruz del Calvario. ¿Sabes? La gente no va a creer muchas veces en el cambio que tú tienes, pero Cristo lo hizo en la cruz por ti. Y Cristo te levanta. Le pasó al apóstol Pablo. ¿Batallas con tu pasado? Seamos sinceros, ¿cuántos batallan con cosas del pasado? Levante la mano, el que quiera, el que no, la levanta de adentro. Pero todos hemos batallado con cosas del pasado, cosas que hemos dicho o dejado de decir, acciones que hemos cometido, barbarias que no queremos a veces haber estado siquiera allí, pero el Señor nos sana, el Señor nos limpia. Nos liberta de nuestro presente tan angustioso. Versículos 15 al 17 dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo a los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Aquí vemos un pero que divide esta sección. Dice aquí, pero antes de que yo naciera, pero antes de que yo naciera de nuevo, pero antes de yo conocer a Cristo, pero antes de yo conocer la verdad, pero antes de yo proclamar el evangelio que ahora proclamo, antes yo era un perseguidor, antes de Cristo y después de Cristo. La cruz de Cristo nos parte a nosotros nuestra historia en dos. No importa tu pasado, no importa lo que quede atrás. Dice, pero antes de que yo naciese, el Señor ya se había fijado en mí. Tenemos un antes y un después. Y si no lo crees, el salmista en el Antiguo Testamento, Salmo 139, del 13 al 16, uno de los versículos favoritos míos, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Usted y yo somos una obra maravillosa de Dios. Gracias a los 3 que dijeron amén. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado a través. Dice aquí, otra traducción, pero aquí dice, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. El Señor nos diseñó, así como eres, de apuesto y de apuesta, de morenazo y morenaza, o de güero y güera, de alto con pelo o sin pelo, flaco o más robusto.
Así el Señor nos hizo. El Señor nos hizo y somos la maravillosa obra de Dios. ¿Amén o no? El Señor, ahora, no somos producto de cualquier cosa, no somos producto de una explosión, somos un diseño de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia, por ende nos dice a nosotros a través del Espíritu Santo, el Señor pensó en mí y el Señor piensa en ti. Antes de que nacieses, el Señor ya tenía un plan exclusivo de parte de Él en su gracia. Dios mismo le reveló al apóstol su Hijo Jesús para después enviarlo a predicar a otros el mensaje del Evangelio. Pablo no se apresuró después de ser llamado, ni siquiera subió a Jerusalén a consultar con otros apóstoles. Se dice que fue a la región de Arabia y fue allí donde se comentaba que él tuvo un tiempo de 3 años buscando la presencia de Dios. Usted pensó que el apóstol Pablo tuvo el encuentro hacia Damasco, ¿no? El Señor se le reveló Jesús, por eso él es apóstol. Acuérdese que las señales de un apóstol es que tuvieron llamamiento directo de Jesús y que estuvieron con Jesús. Pero lo que usted y yo yo crecí en la iglesia, pero se me había olvidado un detallito. Se me había olvidado que el apóstol Pablo, en vez de ir a Jerusalén, donde estaba la gama de religiosos, él se fue a Arabia y se fue a tener un entrenamiento exclusivo con Jesús. Wow, ¿usted no sabía eso? 3 años exclusivamente. El apóstol Pablo estuvo con encuentros maravillosos con Jesús todo el tiempo. Estaba excluido él en la presencia. ¿Se imagina 3 años estando en la presencia de Dios? 3 años recibiendo la revelación ahora a través del Espíritu Santo de Jesús. El Jesús que le había llamado, ese Jesús le estaba enseñando ahora. Hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, le buscamos de corazón, Él tiene algo especial para nuestras vidas. Amén. Él tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. El Señor está atento a nuestro clamor. ¿Te imaginas 3 años aprendiendo de Jesús directamente? 3 años de Jesús. Ahora, unos comentaristas dicen, el apóstol estuvo 3 años recibiendo totalmente dirección de parte de Jesús, porque los otros apóstoles también habían recibido 3 años, totalmente entrenamiento. Entonces, cuando se presentara con los otros apóstoles, estaban iguales, porque tenían 3 años. Él no fue, dice que no se apresuró. Tú y yo nos apresuramos, ¿no? Todo el tiempo. Dale, Señor, apresúrate, Señor, socórreme, Señor, ayúdame, Señor, muévete, Señor. Y mandamos al Señor como si fuera ahí cualquier persona. Él no se apresuró. Él vino a la presencia de Cristo y dice que aprendió de él. Pablo había sido instruido en la mejor escuela, la escuela de Gamaliel. Había sido judío de judíos, pero le faltaba una relación personal con Cristo. Y cuando tú y yo tenemos la instrucción, pero no tenemos el encuentro, hay una dicotomía. Ahí hay algo que no checa, hay algo que no cala. Hay una diversificación de valores, pero cuando tenemos un encuentro con Cristo, nuestros valores convergen. La palabra de Dios nos dice que Cristo viene a hacernos libres. Aún de nuestro presente, estás batallando con paradigmas en tu mente, estás batallando con paradigmas del pasado, estás batallando el día de hoy. Cristo es suficiente. Dios Padre nos salva por medio de su Hijo Cristo. Entonces, el sacrificio de Jesús es supremo en la cruz. Tercero, el Evangelio nos liberta para ser libres. Usted dice, valga la redundancia, así es, con propósito. Reiterativo, el Evangelio nos liberta para ser libres. Dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después de un tiempo de restauración en la presencia de Dios, el apóstol Pablo fue a Jerusalén. Después de 3 años intensivos en la presencia con Jesús, fue a Jerusalén. Y yo me imagino que el apóstol va con todo en la mente y está diciendo, me voy a presentar con los apóstoles. ¿Qué van a decir? Si en el camino me encuentro con alguno que lo haya puesto en la cárcel, me van a acribillar. ¿Qué van a pensar de mí cuando entre allí en el concilio? ¿Qué va a pasar con mi vida? Yo creo que venía todo a su mente, pero como él estaba fortalecido, como él sabía que él tenía la gracia redentora de Cristo, él sabía que su pasado no iba a influir en ese momento, porque Cristo lo había perdonado a él. Pablo les compartía esos datos a la iglesia para que viesen la credibilidad de su ministerio. Recordemos que cuando somos legalistas nos enfocamos en todo para criticar y no para edificar. Sí lo dije. Si usted es legalista, usted critica y no hace nada.
¿Usted quiere conocer a una persona legalista en la iglesia? Es el que critica todo y no hace nada. No mueve ni una silla. Pero ¿cómo se da con la boca para todo el mundo? Es que hubieran puesto las sillas de otra manera. Es que hubieran cantado esto. Es que hubieran hecho esto. Es que hubieran dado esta clase. Es que hubieran hecho. ¿Pero usted qué hace? ¿Trajo a alguien? No. ¿Compartió el evangelio esta semana? Tampoco. Es por gracia. Porque si no, ninguno pudiésemos llegar. Amén. ¿Quiere conocer a una persona legalista? Cuando una persona llega y me comienza a decir todo lo que no le gusta, yo digo, esa persona necesita conocer la gracia de Dios. O la persona que se antepone y dice, es que yo digo, es que yo hago, es que yo tengo, es que yo, ¿verdad? Es el yo. También le falta la gracia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. El Señor dice que Él rechaza a los ¿qué? A los orgullosos y enaltece a los humildes. Usted quiere impactar a alguien, sea humilde, manso y humilde de corazón. Dice la palabra, es el liderazgo de Jesús. Somos transformados para ser enviados. Fíjese, el versículo 21 y 22 dice, después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias de Cristo que estaban en Judea todavía no me conocían personalmente. Entonces, no solamente somos transformados para quedarnos ahí, sino para ser enviados. Porque la vida cristiana es una vida en misión. Tenemos una misión todo el tiempo. No podemos estar en la vida cristiana estáticos todo el tiempo. Nos podemos maravillar del evangelio cuando confiamos en la gracia de Dios. Por eso el apóstol muchas veces, ¿se acuerda que lo dice más de 100 veces en sus epístolas, la palabra gracia? 3 veces más que los diferentes escritores del Nuevo Testamento. El apóstol dice, por la gracia redentora de Cristo. Porque al que más se le ha perdonado, más conoce de la gracia divina. ¿No? Usted conoce a una persona que verdaderamente está apasionada por Cristo. Usted dice, esa persona entiende lo que se le ha perdonado. Pero cuando usted ve a una persona que dice, uy, no, esos sermones ya no, ya ninguna canción me toca, hermano. Yo ya conozco todo, ya mejor dicho, ya ni para qué voy a la iglesia, ¿no? Eso no sirve para nada. Usted dice, se le olvida que es por gracia de Dios. Se le olvida que todos los días necesitamos caminar en la gracia de Dios. Se le olvida que es por la fe en Cristo Jesús. Se nos tiende a olvidar. Nos podemos maravillar del evangelio cuando confiamos en la gracia. Pero también somos transformados para servir de testimonio. Me fascinan los versículos 23 y 24, porque fíjese lo que dice, todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía, la fama que tenía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Fíjese, hay algo precioso aquí. La gente conocía a Saulo de Tarso por ser perseguidor, maltratador, mal hablado, mejor dicho. Pero cuando vino por el poder de Cristo fue transformado. Así que no hay nadie que Dios no pueda transformar. Hay personas que han venido a mí en la vida cristiana y me dicen, pastor, ¿usted cree que Dios me puede transformar a mí? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo en mi vida? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo de mí? Míreme cómo estoy. Le digo, qué bueno, eres producto en proceso como yo. Así que ven, vamos a caminar porque Dios tiene algo para ti. Todos. El Señor nos está transformando. El evangelio nos liberta para ser libres. Pedro era el apóstol más intrépido, más terco, más inquisitivo y quizá un poco más práctico. El apóstol va y se le presenta a Pedro, de todos a Pedro. ¿Cuántos Pedros y Pedritas hay acá? Muchos. ¿Verdad? Primero corta la oreja y después pide perdón, ¿no? Primero habla y después ora, ¿no? Así fue Pedro, ¿no? Comenzó a mirar abajo y se cayó, ¿no? Así pasa en nuestra vida. Es un reflejo, una tipología de cada uno de nosotros, Pedro. Y entonces Saulo va después de 3 años en la presencia con Cristo, después de venir con Cristo, se le presenta 15 días. 15 días. 2 semanas con Pedro. ¿Se imagina la escuela? Ahí decía 2 semanas con Pedro. 2 weeks with Peter. ¿Quién califica? Yo hubiera querido estar ahí. Se presenta 2 semanas de intensivo con Pedro y en ese tiempo, en ese inter, también conoce al hermano de Jesús, otro de los apóstoles. Y entonces le dice a la iglesia, si ustedes no me creen, pregúntele a Pedro, que yo también estuve con él. Y Pedro lo conoció en 2 semanas. Y cuando Pedro conocía a alguien, él hablaba porque hablaba.
Por eso, capítulos después, en Hechos, vemos que Pedro se levanta y Pedro dice, no, pero eso no es así, nosotros también recibimos el Evangelio por la gracia de Dios. Después le batalló un poco, la próxima semana van a ver de eso, porque también era un poquito legalista. Y de repente nos pasa a nosotros también en nuestros días. El apóstol Pablo fue transformado para ser enviado por el poder de Dios, pero también fue transformado para servir de testimonio. Aquí está. Somos transformados para servir de testimonio. El hecho de que Cristo haya llegado a nuestra vida es para hacer de testimonio a otras personas. Punto. El hecho de que tú y yo tengamos un antes, pero y después es para que Cristo sea glorificado. Punto. Antes perseguía a los creyentes, pero ahora ellos reciben de Él el mensaje puro de la gracia de Dios. Eso solamente lo puede hacer Jesús. Una persona destruida, una persona totalmente tergiversada, una persona que no conocía de la presencia de Cristo, ahora está entretejida por la presencia del Espíritu Santo, por la palabra encarnada, por el encuentro con Cristo. Ahora es transformada y ahora da testimonio de la fe en Cristo Jesús. Tú y yo somos producto en proceso. Tú y yo somos un reflejo de la gloria de Dios. Tú y yo ahora tenemos el mensaje más poderoso, el mensaje de la buena noticia del Evangelio que transforma en un antes y en un después. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios, y tú y yo estaremos mañana, pasado mañana, en un año, en 20 años y en la eternidad con Cristo Jesús por siempre y para siempre. Ahora, ¿cómo practicamos la gracia? Dejemos el pasado atrás. Dejemos el pasado atrás. Cristo ya lo dejó ahí, todos tus pecados y los míos, en la cruz del Calvario. Ahí están todos. Así que dejemos el pasado en el pasado. Hay muchas canciones que dicen, deja el pasado en el pasado, ¿no? Ni entremos en las rancheras porque usted va a salir de aquí con muchos testimonios. Pero la verdad es, la neta del planeta es de que Cristo pagó en la cruz por nuestro pasado. Pero tú y yo seguimos cargando el pasado. Es uno de los problemas más grandes de todo creyente, la sanidad interior. ¿El Señor quiere sanarnos? Es más, ya nos sanó, pero tú y yo seguimos cargando el pasado, ¿no? Ahí va, es que en el año 1987, hermano. ¿Quién se acuerda de eso? Déjelo en la cruz. Usted se acuerda solo, porque el enemigo es la carne, Satanás y el mundo. Pero el más grande del creyente, le echamos la culpa al diablo de todo, pero el más grande es la carne, la naturaleza pecaminosa, el yo que se antepone. Así que dejemos el pasado atrás. Segundo, seamos transformados constantemente por su gracia. Si el día de ayer te fue mal, fallaste, ven a los pies de Cristo. Hay perdón en Cristo y mañana hay un nuevo día. Hoy hay un nuevo día. Hoy el Señor quiere hacer algo perfecto en ti. Y perfecto es la madurez espiritual. Y tercero, vivamos bajo la nueva naturaleza espiritual. No podemos vivir bajo la antigua naturaleza. Pablo, yo creo que batalló hasta el último hálito de su vida, con los complejos, con las palabras, con las fotos mentales que tenía, porque batalló con eso. Y por eso todos esos versículos, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi poder porque yo actúo a través de ti. El apóstol entendió que es por gracia. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Solo se puede ser obediente a través de la gracia divina y del poder del Espíritu Santo. Y regreso a la ilustración inicial. A veces estamos con la correa. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Lo que hizo la iglesia convencional por un tiempo. Dándonos, ¿no? No creen que me va a pegar más duro porque me duele. Pero así le hacemos con la correa nosotros. Tenemos que tirarla y dejarla en la cruz. Deja tu pasado en la cruz. Deja tus complejos en la cruz. Deja lo que no puedes dejar en la cruz. Cristo nos da libertad a través del Evangelio. Mientras entonamos un cántico de adoración, tú vienes a Cristo y le dices, Cristo, aquí estoy delante de ti. Yo te necesito hoy más que ayer. Te necesito todo el día, a cada momento, a cada instante de mi vida. Yo te necesito, Señor. Y aquí vengo delante de ti.
Si este mensaje ha tocado tu vida, estás aquí, nos estás escuchando en línea o nos verás luego, Cristo tiene la respuesta. Cristo te da esperanza. Es más, Cristo te da una y otra oportunidad. Aunque tu mente, tus emociones, tu alrededor digan no más, Cristo dice sí hay más. Aunque tus complejos no te dejen seguir adelante, Cristo dice déjamelos a mí en la cruz. Yo los llevo por ti. Es más, ya los llevé. Aunque tú no te puedas perdonar, Cristo en su gracia te ha perdonado. Así que vengamos a Cristo en esta tarde. Ven a Cristo, ven a Jesús. El altar está abierto. Dile a Jesús, aquí estoy delante de ti, Señor. Ven y ora al Señor. Aquí estoy, Señor, dile. Es por la cruz. Ven a Jesús, Él está aquí. Dile, Jesús, aquí estoy. Ven a Jesús, el altar está abierto. Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Él quiere moverse en tu corazón. Él quiere ministrar tu vida. Una vez más, ven a Cristo. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Señor, no hay nada que podamos añadir a tu gracia. Es por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, y venimos delante de ti y reconocemos que es a través de Cristo, es solamente Cristo. No hay nada que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de ti, Señor, tanto. Necesitamos más que ayer. Así como el apóstol Pablo entendió que no era por lo que él pudiese hacer ni por lo que hubiese hecho, es por lo que Cristo había hecho en él. Señor, en esta oportunidad yo te pido, oh Dios, que nosotros podamos entender, sea la primera vez que vengamos a la iglesia o sea la enésima vez, que podamos entender que la gracia del evangelio todavía nos toca, que hay un antes y hay un después, y que tú, oh Dios, quieres hablarnos a nosotros. Solo a Cristo yo me entrego. Dile al Señor, solo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle fiel. Dile una vez más al Señor. Dile en este canto. Ríndete a Cristo, dile a Jesús, aquí estoy. Yo me rindo a Él. Dile a Cristo, yo me entrego, dile. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Nos rendimos a ti, Jesús, en esta tarde y te damos gracias. Solo a Cristo yo me entrego. Yo me entrego, quiero serle fiel. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu visitación, por tu poder. Te damos gracias, Señor, por no habernos rechazado. Te damos gracias, Señor, por habernos comprado a través de tu Hijo Cristo. Te damos gracias por habernos perdonado. Y te damos gracias, Señor, porque en esta tarde, en esta oportunidad, podemos estar aquí delante de ti solamente por gracia. Señor, por la gracia de Cristo. Y nos rendimos a ti, oh Dios, en adoración y en agradecimiento. Te doy gracias, Señor, por los que están aquí en el altar. Te doy gracias por los que están en su lugar, por los que están en línea, por los que nos escuchan en la radio, los que nos ven en la televisión. Oro, Señor, por cada persona. Sorprende, oh Dios,
con un antes y un después. Sorprende, oh Dios, para que sea tu presencia, para que sea tu espíritu el que transforme nuestras vidas para ser de testimonio, para ser enviados y para que otros, Señor, conozcan de la buena noticia. Oh Dios, y en esta oportunidad, en esta semana que empieza, te damos la preeminencia, te damos el primer lugar. Tú eres el Señor, Salvador de nuestras vidas, y pedimos, oh Dios, que la bendición del Hijo, la redención de la sangre del Cordero de Dios y el poder del Espíritu Santo esté con nosotros ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Toma tu lugar en esta oportunidad. Si tú has sido tocado, ministrada por la presencia de Dios el día de hoy, puedes mandar la palabra oración al número que aparece en pantalla. Envía la palabra oración si quieres que oremos por ti. A respuesta de este mensaje, queremos orar por ti, queremos caminar contigo, queremos conocerte y que conozcas de nosotros. Así, en esta oportunidad también le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Si puedes, por favor, levantar tu mano, queremos reconocerte. Aquí tenemos a una visitante, aquí también tenemos visitantes, allá también. Un aplauso fuerte, aquí también en el medio, allá atrás también. Un aplauso fuerte, gracias. Gracias por estar con nosotros. Nuestro comité de bienvenida aquí a mi mano derecha, estamos con un pequeño obsequio. Queremos recibirles en nuestra casa. Queremos que sepan que esta casa es su casa y queremos que sepan que va a ser su casa las veces que la quieran hacer. Queremos abrazarles, queremos recibirles. Vivan aquí o no vivan aquí, pueden ser parte de nuestra congregación de Park Cities y Park Cities en español. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Usted puede escanear el código ahí para que vea todas las actividades de nuestra congregación. Y también los que están interesados probablemente en un bautismo, quizás digas, yo no me he bautizado, no sé lo que es eso. La próxima semana, el domingo 17, si no estoy mal, vamos a tener una clase de bautismos. Así que si quiere más información, mi hermano Amin al salir tiene información al respecto. Te quieres bautizar, lo puedes hacer aquí con nosotros. También el 30 de julio tenemos un entrenamiento para evangelizar. Así que el sábado 30 de julio de 9 a 3, lo que vamos a hacer desde las 9, vamos a estar aquí hasta el mediodía, le vamos a proveer algo para que coma físicamente, pero después vamos a salir a evangelizar, porque hay veces que hay clases de evangelismo y nunca salen a evangelizar. Entonces vamos a salir a evangelizar juntos, vamos a ir a la comunidad y vamos a presentar el evangelio. Si tú dices yo no sé cómo hacerlo, o si lo sabes hacer, no importa, ven, quizás puedes aprender una herramienta más el día sábado 30 de 9 a 3 de la tarde. Tenemos el Festival de Todas las Naciones el 6 de agosto en Vickery. Si quieres ser voluntario o voluntaria, te puedes inscribir, te puedes registrar para que puedas ser parte del servicio que tenemos. Sigue orando por este ministerio. Estamos orando siempre por los grupos oicos en casas. Estamos orando por lo que está pasando en Vickery una vez al mes. Este último domingo de este mes se vuelve a reunir Vickery. Allí tenemos nuestro servicio allá también. Y pronto estamos orando por el área de Backman Lake también, para que Dios nos lleve allí y podamos hacer algo. Tú eres parte de eso, tú y yo somos parte de eso, así que sigamos orando. Dios se está moviendo de manera maravillosa. Oramos por todos los que están afuera,
Todos los que llegan, el verano tiene esa dinámica, algunos salen, otros regresan, otros salimos, otros regresan, pero aquí estamos todos los domingos, la iglesia no se cierra, ¿verdad? Así que estamos aquí para servirle al Señor. Y parte de eso es la comisión. Parte de eso es la comisión. Y le voy a pedir a Liz López que pase aquí al frente, por favor. Nuestra hermana Liz López García, sus hijas Lisaura y Angelina no están aquí, pero ellas han sido parte de nuestra congregación. Mi hermana Liz López es cubana de nacimiento, ha estado en esta, de corazón, ha estado aquí en esta área por 5 años, 4 años sirviendo. Y si usted no conoce el centro de Vickery, el Herrera Center, y si no conoce también la distribución de comida que se hace 2 o hasta 3 veces por semana, la hermana estuvo 4 años coordinando ese esfuerzo. Así que démosle un aplauso a Cristo por la vida de la hermana. Gracias, hermana. Y también el centro, ¿verdad? El centro de Vickery, ahí estuvo ella sirviendo. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Se nos va. Se nos va por algo bueno, se nos va para la Florida. Dios le abrió una puerta a su esposo, a ella también, para un trabajo allí, a ella, a sus hijas también hermosas que son parte de nuestra congregación. Y entonces le digo que nuestra práctica en este ministerio es las personas que llegan y las personas que se van, ¿verdad? Las que llegan son bienvenidas y las que se van las comisionamos, porque son misioneros y misioneras donde vayan y son parte de nuestra familia. Así que algo que vamos a hacer el día de hoy, te vas a poner sobre tus pies y vamos a orar por Liz. Vamos a orar por ella para que el Señor le bendiga. Ella ha sido de bendición a la comunidad, tantas familias bendecidas a través de tu ministerio, de tu vida. Hermana, gracias por servir al Señor, gracias por servir en el centro también tantos años. Y yo sé que Dios, ¿verdad?, va a seguirle usando allá en la Florida. Si quiere un lugar donde quedarse, no me pregunte a mí, pregúntele a ella. ¿Dónde va a estar en la Florida? No estoy, ¿verdad?, diciéndole dónde va, pero vamos a orar por ella, por sus hijas, por su esposo, para que allá donde vaya el Señor le siga usando para ser como el apóstol Pablo de bendición donde el Señor le lleve. Extienda su mano hacia el frente y oramos por Liz. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por la vida de Liz. Gracias, Señor, por usarle estos 4 años que estuvo aquí. Señor, ella desinteresadamente, sin salario, Señor, humano, pero con un salario divino, ella fue voluntaria fiel allí en el centro y en la distribución de comida. Señor, muchas familias fueron bendecidas a través de los dones y talentos que le diste y le has dado y le seguirás usando a través de la vida de Liz. Señor, te doy gracias por ella, por sus hijas, por su esposo. Gracias por haberle abierto una puerta en la Florida. Gracias, Señor, porque ha sido respuesta a las oraciones de esta familia. Y gracias, Señor, porque en el tiempo que estuvo aquí, ella también ahora va con más herramientas, con más preparación para que tú le uses allí en la Florida. Señor, como iglesia le bendecimos, le comisionamos y pedimos que le guardes, que le uses para el extendimiento de tu reino. Repita conmigo, iglesia, diga: Señor Jesús, oramos por la hermana Liz y por sus hijas y su esposo. Úsales en la Florida, que el reino sea extendido más y más a través de ellos. Guárdales, protégeles y cumple todos sus propósitos en ellos. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendice, que tengan una excelente semana. Les amamos, les esperamos la próxima semana. Bendiciones. Gracias por todo. Poder y autoridad.